Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis y reflexión periodística sobre aquellos temas pues, que consideramos son relevantes para usted, para su familia, para la comunidad. Después de una breve pausa que pues, nos tomamos, que no vacaciones, aclaro, pues regresamos ahora con un tema que para mí está en el foco de atención, que es el inicio del nuevo ciclo escolar. Como siempre, pues los titulares de los periódicos, los programas de radio y televisión hacen eco pues de las preocupaciones, inquietudes de los padres de familia en relación a este proceso que va pues todo lo que tiene que ver con la inscripción, las cuotas, el cupo, la distribución misma de los turnos incluso. Me llamó mucho la atención que hay alguien que llegó a ofrecer hasta 5,000 pesos por un cambio de turno en una escuela, un alumno obviamente, padre de familia. Y para hablar de estos temas y en general, de cuál es la situación que guarda el sistema de educación pública en Chihuahua, hemos invitado al secretario de Educación del Gobierno del Estado, el licenciado Jorge Quintana Silveira, a quien doy la más cordial bienvenida. Bienvenidos. Gracias, muy amable, y gracias siempre por la calidad y la calidez de la recepción. Pues como siempre en cada reinicio de ciclos escolares, pues estos temas están ahí en la agenda pública. Y yo quiero empezar por niveles, porque creo que pues para desahogar algunas inquietudes, dudas que puedan tener los padres de familia. Hasta donde yo entiendo, en el nivel primario, en el nivel básico, ¿no? Lo que tiene que ver con preescolar, lo que tiene que ver con educación básica. Sí. E incluso secundaria, que ya está en ese. No hay problema de cupo, ¿o sí? No, ahí no tenemos cupo, incluso aquí hay algo importante que tenemos que destacar a la comunidad chihuahuense. Se nos está acabando el bono demográfico, ya no hay el crecimiento de otros años en la pirámide poblacional, lo que implicó ya una baja en la demanda de educación básica. Se nos estancó ya la población. Ya ahí tenemos escuelas cerradas en algunos núcleos de población. Algunos por migración interna, como en el caso de Juárez o Chihuahua, y otros porque simplemente se agotó la niñez de la zona. Y entonces estamos viendo qué vamos a hacer con las escuelas. Ya esto se refleja e impacta en otros elementos de educación superior, como es la convocatoria de nuevas plazas para maestros del concurso nacional de acceso al magisterio, donde presentaron 3,700 solicitudes para Chihuahua, y abrimos únicamente 540 plazas. Y de esas, una buena parte de horas semana-mes, no aparte las de horas, sí. Semana-mes. Por una parte. Por otro lado, bueno, pues nos aumenta la demanda en normales y hay que ser muy claros. Ya el que ingresa normal ya no tiene garantizado el trabajo al egreso. Es lo que te iba a comentar, porque me llamó mucho la atención esa nota que se publicó. Sí. De que de los 1,600 y pico, 1,900 sí. Egresados de la normal, pues pues obviamente todos tuvieron que pasar su examen de evaluación. Sí. Hasta donde tengo entendido sacaron una puntuación arriba de 1,000, ¿verdad? Un promedio bueno. Un promedio muy bueno, arriba del promedio nacional. Arriba del promedio nacional, aceptable. Y sin embargo, pues de esos 1,000 y pico de 1,800, estoy cerrando cifras globales, el 40 y tantos por ciento, pues no obtuvo plaza. No obtuvo plaza. Esto es consecuencia de ese problema que estás hablando, del agotamiento del bono demográfico. Es consecuencia natural de eso. Para decirlo en términos muy sencillos, esto significa pues que la edad promedio en México, la estructura de edades se va modificando. Sí, yo creo que ahora tenemos la estructura de edades terminado en tercero de secundaria, por ahí es donde está el grueso. Ajá. Porque además fue notorio el impacto en la educación media superior, la demanda que tuvimos extraordinaria de espacio en la educación media superior, es pues una consecuencia. Para el 2020 será más la gente de la tercera edad que los jóvenes. De ese tamaño es el reto que tenemos ahora. No solamente replantear todo el sistema de formación de maestros, que es lo que vamos a hacer en el mes de agosto en un seminario con las instituciones formadoras de docentes, sino replantearnos como sociedad qué vamos a hacer
para la gente de la tercera edad. Y esto, pero para ver su efecto, su impacto en el sistema educativo escolar público. Entonces, quiere decir, para traducirlo así a nuestros televidentes, no hay problema de matrícula, de cupo, puede atender toda la demanda en preescolar, educación, incluso como señalaste, pues hay escuelas hasta cerradas, ¿verdad? Que en un momento dado se podrían abrir. Eso, pero esto sí se refleja en el otro en el nivel medio superior. Sí, ahí sí tenemos un problema. Ahí tenemos relativamente, no está el problema, hay espacios. Aquí el problema es que yo quiero que mi hijo estudie en el Bachilleres 3. Y a lo mejor ahí ya no tenemos cupo, pero hay cupo en otras preparatorias, en los ECITECH, en preparatorias estatales. El sistema de educación media superior está vasto para resolver el problema en todo el estado. Donde quizá tendríamos más problemas relativamente es en Juárez, y ya lo resolvimos. Entonces, educación media superior no tenemos problemas de cupo. Lo que sí necesitamos señalar es que estamos garantizando que haya calidad en todo el sistema. Y a veces elegimos por moda, porque ahí se van los amigos, por muchas razones, una escuela, y quizá la última sea por la calidad académica. Las más de las veces los jóvenes quieren entrar a donde entran sus amigos, sus compañeros de tercera, secundaria, o lo que queda más cómodo para los papás también. Por cercanía geográfica, sencillamente, de la vivienda. Hay muchos casos que es porque cercanía geográfica al trabajo. O al trabajo también, sí, exactamente. Entonces, señalarle que para todos hay cupo, no necesariamente en la escuela donde quisiera entrar o en el turno donde quería entrar, pero cupo sí hay para toda la comunidad. El día lunes tendremos una reunión del Consejo Estatal de Relaciones de Educación Media Superior para hacer un comunicado de dónde tenemos cupos, de dónde podemos resolver los problemas de manera sencilla. En realidad ahí no tenemos complicación. Y en educación superior también se nos disparó la demanda. También se nos disparó, pero afortunadamente estábamos preparados con el desarrollo de muchas instituciones de educación superior nuevas y de ampliación de cupos en otras instituciones de educación superior. Ahí volvemos a lo mismo. Mi hijo quiere estudiar Derecho en la UASH. Pues a lo mejor ya no hay cupo en la UASH, pero hay otras instituciones que están ofreciendo la misma carrera de calidad y que no es la Universidad Autónoma de Chihuahua o la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pero hay. Y hay de calidad, garantizada la calidad. Pues lo que tenemos que resolver más que nada es desalentar la matrícula en aquellas carreras que ya diríamos supuestamente está saturado el mercado laboral, pero que son carreras de ejercicio liberal que permiten de una forma u otra encontrar un nicho de mercado de oportunidad, abrir el despacho, abrir el consultorio. A nivel nacional, durante los últimos 5 años se ha tratado de desalentar esa demanda y ha bajado nada más el 4% la demanda en estas carreras. A ver, explícame una cuestión, porque me llama mucho la atención. Aquí en Chihuahua se ha planteado, pues efectivamente, una situación donde hay apertura o hay creación de espacios educativos en enseñanza media superior y superior. Sí. A tal grado de que, bueno, pues el directivo de bachiller, su coordinador, José Luis García, planteó que se abrieron 1.400 espacios más en ese nivel para atender la demanda. Sí. Lo mismo está ocurriendo en el ámbito de la universidad. Sí. Incluso, ahorita si quieres en otro segmento hablamos de eso, se habla de una que se está atendiendo, se dice la demanda universal, que yo no lo creo, ¿verdad? Se está en la demanda universal, sí, no el universo de personas que tienen acceso. Que tienen el acceso, sí. De los que están formalmente solicitando. Se atiende a todos. Y sin embargo yo veo, en el caso de la UNAM, sí. Pues hay protestas ahorita porque de la cantidad de personas aceptadas en la Universidad Nacional Autónoma de México fue muy baja en relación a la proporción. Sí. ¿Te parece que regresemos con este tema al siguiente segmento? Quédese con nosotros.
Aguas con las lluvias. Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Prepárate con una reserva de alimentos y agua potable. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Integra un kit de emergencia. Atiende los avisos de las autoridades a través del radio y la televisión. Desconecta los servicios de electricidad y gas. Evita salir de casa y nunca atraviese ríos ni zonas inundadas. En caso de emergencia, pide ayuda al 066 y recuerda mantener siempre la calma. Prevenir es vivir. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. El sistema educativo público en México pues tiene 3 niveles, yo creo que en todo el mundo. El básico, el de medio superior y el superior. Y de ahí se derivan otros subsistemas, vamos a decir, los posgrados, etcétera. Pero ahorita nos estamos enfocando en esto, estamos viendo cómo pues hay una interdependencia entre ellos. Lo que ocurra en uno se refleja necesariamente en el siguiente nivel y así sucesivamente. Y estamos viendo cómo este cambio demográfico, y que además pues fue una política que durante mucho tiempo ocupó al Estado mexicano, ahí sí de lograr la cobertura universal en educación básica. Sí. ¿Verdad? Y eso fue impulsado durante muchos sexenios y se logró y se abrieron escuelas públicas, incluso se creó en los 60, principios de 60, el libro de texto gratuito. Sí. En fin, se generaron todas las condiciones para que esto junto con el cambio demográfico del que nos estabas hablando, pues presiona al siguiente nivel. Sí. Aparte hay disposiciones jurídicas legales, modificaciones, ¿no? Se amplía de 6 a 12 años el ciclo escolar básico. Sí. Se incorpora el preescolar y se incorpora la preparatoria. Ahora sí. Incluso con el presidente Calderón, ¿no? Ya se oficializa eso. Bueno. Y esto a su vez, pues impacta en esto. Sí. ¿Cómo va a impactar esto? Ahora es mi pregunta. Sí. En el sistema, ya no en el sistema educativo, que también lo va a hacer, o en el subsistema de posgrados y todo esto. Sobre todo en el mercado laboral. ¿Qué va a pasar? ¿Está México, la economía mexicana, la sociedad mexicana preparada para dar respuesta en términos laborales a esos miles de jóvenes adicionales que se están incorporando? Aquí es muy interesante, es una pregunta que habría que hacerle, incluso habría que hacerle a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, a la ONU. La explosión lo estamos viendo ya en Europa, ya serios problemas de desempleo. Podemos, bueno, al hacer la educación preparatoria obligatoria hay necesidad de una inversión de 70,000 millones de pesos. 70,000. De ese tamaño, a nivel nacional. Afortunadamente, bueno, aquí nos adelantamos y estamos creciendo, fortaleciendo regionalmente. El problema de fondo es, primero, nos crece la demanda medio superior y superior porque bajó el mercado, porque bajó la economía, porque bajó el empleo, y los jóvenes que antes buscaban empleo ahora no tienen. Ahora entonces, papás, bueno, pues regrésate a la escuela. ¿Sí? Ese es un factor muy importante. Un factor importante. Segundo factor, qué bueno que estén en la escuela y no estén en la calle. Pero además, el otro factor es que nos va a aumentar mucho la demanda de posgrados, porque cada vez van a tardar más su formación por interés propio para no salir rápido del mercado laboral, donde ahí está muy deprimido a nivel mundial. En tercer lugar, uno de los elementos fundamentales en Chihuahua. Chihuahua como estado tenía concentrado en Juárez, Chihuahua, Delicias, Parral y Cuauhtémoc y Caserán de educación superior. Nada más ahí. Así es. Pero nada más hasta licenciatura, en algunos casos posgrados y otros de muy dudosa calidad. Hoy Chihuahua tiene en todas las regiones del estado de educación superior y estamos empezando a establecer centros de investigación. Lo que necesitamos es fortalecer el desarrollo regional, pero a través de la articulación de cadenas productivas, de la transferencia de tecnología y de la generación de nuevas tecnologías. Y para esto necesitamos doctores, necesitamos una comunidad científica grande en Chihuahua, que permita crear conocimiento, transferir conocimiento, generar nuevas estrategias de valor agregado en la producción, que permita crear cadenas de producción, enriquecer la región, fortalecer el desarrollo social. Pero esto se logra solamente teniendo capacidad científica y capacidad profesional. Y fíjate cómo entonces lo que estábamos diciendo ahorita es
esta interdependencia entre los niveles va generando una dinámica obligada de valor agregado en el propio sistema educativo, ¿verdad? Porque de otra manera esto no se va a reflejar socialmente. No. Y bueno, ¿y cómo andamos aquí en ese ámbito en términos de posgrados? En posgrados, Chihuahua tiene que aumentar mucho los posgrados de calidad. Posgrados hay muchos, pero de calidad hay pocos. Hay muchos por internet, ¿no? Así muchos por internet, esos de... Patito, le digo yo. Escríbete y no te mueras si tú puedes titular. Pero en realidad, los posgrados reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad de CONACYT no pasan de 80 en todo el estado. Y además concentrados en dos instituciones, la mayoría en el CIMAP y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La Universidad de Chihuahua tiene muy pocos, el TEC de Chihuahua tiene uno. Así de ese tamaño está nuestro problema. ¿Y por qué? Pues simplemente porque no hay doctores. Y no hay redes de conocimiento, no hay creación de conocimiento. Y el posgrado de calidad, para empezar, necesita un núcleo básico de docentes con doctorado. Entonces, ahí empiezan los retos que tenemos que ir superando. ¿Qué hicimos? Bueno, pues nosotros, hoy Chihuahua tiene 240 y tantos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, naturalmente concentrados en 3 instituciones, la UACJ, la UASH y el CIMAP. La UACJ tiene 140, el CIMAP tiene 60, otros tienen la UASH, otros del sector privado, eso es interesante porque ya empezaron a investigar y a invertir en investigación. Pero darle la vuelta a esto nos lleva algunos años, pero hay que empezar, y nosotros ya empezamos con la primera convocatoria de 30 becarios al extranjero con doctorado, con becas CONACYT, el gobierno del Estado, para formarlos en áreas prioritarias para el desarrollo del Estado. ¿Qué es ese otro aspecto? Porque muchos de los posgrados anteriormente se enfocaban, pues vamos a decirlo así, al ámbito no de la investigación, de la ciencia, la tecnología, sino de la academia, no sé si se valga la expresión de... O a profundizar en el desarrollo profesional. En el desarrollo profesional, pero no a estas otras áreas. No a la creación. En realidad, tenemos posgrados profesionalizantes, maestrías profesionalizantes, que profundizan al administrador en administración, al educador en educación, pero no es posgrado de investigación. Un posgrado de investigación es diferente porque aquí es un posgrado que te habilita para investigar, la maestría, y el doctorado que te hace crear conocimiento. Y estos cambios que se han operado en el sistema educativo, por los factores que así muy claramente ha explicado, se han reflejado también en el financiamiento. Sí. Se han modificado la estructura, porque bueno, se hablaba de que el grueso del presupuesto educativo se iba al nivel básico. Sí, se sigue yendo. Se sigue yendo. Y que de esto, de ese grueso, la otra parte sustantiva, la parte sustantiva era para el pago de salarios. Para el pago de salarios. Chihuahua subsidia a la educación básica con algo cercano a los 7,000 millones de pesos al año. El Distrito Federal no le pone un 5 a educación básica. Ese es el desajuste y la inequidad fiscal que tenemos. Eso es lo que estamos peleando, y tenemos tiempo ya peleando para lograr que nos regresen ese recurso. Imagínense qué podemos hacer con 7,000 millones de pesos. No, pues porque este proceso, estimado televidente, se inicia en 1992 con la famosa descentralización educativa. Que no se ha acabado. Y no ha concluido y se trasladan responsabilidades, se trasladan funciones, se trasladan cargas incluso laborales, sí, pero no recursos. Pero no recursos. Entonces ahí tenemos el problema. Afortunadamente hemos logrado muchos recursos en lo que llamamos el Fondo de Aportaciones Múltiples, que son aportaciones que hacen la institución, el gobierno del Estado y el gobierno federal para infraestructura. Aquí Chihuahua tiene el primer lugar nacional en apoyo del Fondo de Aportaciones Múltiples para universidades tecnológicas. Chihuahua tiene ya 11 universidades tecnológicas. Cuando iniciamos la administración teníamos 2. Tenemos el 10% de las universidades tecnológicas que hay en el país. En educación superior tenemos el 4º lugar nacional en fondos del Fondo de Aportaciones Múltiples, cuando andamos por ahí por el 15, 16. O sea, la gestión ha sido evidente. El señor gobernador ha sido muy
intensivo en la gestión ante la Secretaría de Educación, y eso nos ha permitido también enfrentarnos a estos retos. Se dice muy fácil, pero crear una universidad no se enchila esto otra. No, por supuesto que no. Crear 9 entonces fue un reto mayúsculo, pero lo estamos logrando. ¿Por qué? Porque hay que regionalizar la educación. Ya la gente no tiene que venirse de Santana o de Madera o de Namiquipa o de La Junta o de Guerrero a estudiar licenciatura o a estudiar en la Universidad de Chihuahua. Ya tiene universidad en Santana, Namiquipa, ya tiene universidad o campus en Cuauhtémoc de la UACJ ampliándose cada vez más. Y así logramos que las regiones también se estabilicen en su población y se fortalezcan con mejoramiento de la calidad de formación. Pero esto demanda también una correspondencia en el otro sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo y me da mucho gusto saber de este esquema de regionalización de la educación, porque efectivamente es hasta por razones de sentido común. Sí. Es decir, no puedes financiar, no todas las familias pueden financiar el traslado, pagar una casa de hospedaje de un hijo sí. para que estudie en la universidad una carrera técnica o una preparatoria, porque en su lugar no la hay. Qué bueno que se están llevando esos espacios. Y dejo esta pregunta abierta para el siguiente segmento. Muy bien. Pero esto se está correspondiendo también en términos de una regionalización de las vocaciones productivas de desarrollo regional que sean congruentes con la educación que se está impulsando en esas zonas. Vamos con esta pregunta para el siguiente segmento. London Café, un lugar para disfrutar. Como usted podrá apreciar, cuando entra uno al análisis del problema educativo en México, pues es mucho más complejo de que cuántas aulas hay, cuántos alumnos caben en esa aula, cuántos profesores y cuántos fueron aprobados o cuántos fueron reprobados. Sí. Es mucho más complejo el asunto y por eso yo me interesaba mucho esta conversación. Y en el segmento anterior planteamos un tema que me parece fundamental, porque es la única forma de vincular el estudio con el mercado laboral, con la producción, con el trabajo, ¿verdad? Hacer esa sinergia para que ambos puedan complementarse y entonces producir ese valor agregado en conocimiento, en empleo, en todo lo que se había señalado. Bueno, se está haciendo eso en Chihuahua. Se crearon los consejos regionales de desarrollo, consejos de desarrollo regional. Desarrollo económico regional, que implica la participación de los sectores productivos de la zona para establecer una serie de prioridades estratégicas para el desarrollo. Cuando se crea una universidad se hace un estudio regional para ver las vocaciones y para crear carreras congruentes con la región. Crear carreras, por ejemplo, en la Universidad de la Bavícora se crea la carrera de técnico en mantenimiento de maquinaria pesada, porque está inundado de maquinaria pesada y no hay especialistas. Se crea química agrícola, porque es agricultura 100% y no hay químicos agrícolas. Se crea mercadotecnia y logística agrícola, porque esa es la zona prioritaria. Claro. Así lo hicimos con cada una de las universidades que fuimos creando en regiones. ¿Cuál es el elemento que yo diría que necesitaríamos insertar en cada región? En cada región nos urge insertar un centro de investigación multidisciplinaria para garantizar que haya el científico que esté respaldando las decisiones económicas. Y otro elemento que es fundamental, que es una carencia nacional, que son estadísticas, que te sirven para tomar decisiones. Y que a veces manejamos estadísticas centrales o nos falta mucha base estadística, bases de datos duros, y que necesitamos empezar a generar, y esto solamente se genera con equipos científicos, con doctorados en estadística, en matemáticas, que en Chihuahua nos falta mucho doctor en matemáticas, doctor en física, en ciencias duras, porque son los que realmente revolucionan la cadena productiva, son los que insertan el conocimiento, son los que desarrollan tecnología, o los que pueden dar los elementos suficientes para asimilar tecnología.
o para generar nuevas tecnologías, o para transferir tecnologías. Este sería, yo diría, la cereza en el pastel. Que cada región tuviera un centro de investigación multidisciplinaria que garantizara con una comunidad científica fuerte resolver los problemas reales de la comunidad, tanto desde el punto de vista social como económico, como de producción. Y otra cuestión que creo que complementario a eso, yo lo vería de manera complementaria, también en términos de las políticas de fomento económico, de creación de empleos, pues tener una visión de más largo plazo, no cortaplacista, porque a mí me llama mucho la atención lo que me está señalando, porque si efectivamente esas vocaciones educativas van en correspondencia con las vocaciones productivas, pues una y otras tienen que ser congruentes. Sí. Uh-huh. Las vocaciones educativas efectivamente necesitan de esos centros científicos, Sí. Y lo otro necesita también de una política económica que en prospectiva pues pueda responder en términos laborales a esos jóvenes que hoy están ingresando a estudiar una carrera técnica, una carrera universitaria, y 3, 5 años después pues ya van a estar, ¿y dónde se van a emplear? Ya tienen que haber los campos laborales, tienen que haber ¿no? los campos laborales. Incluso con estos estudios que hicimos de planeación, nos dimos cuenta que hay nichos de mercado que ya se pueden explotar. La ventaja del modelo de universidad tecnológica es que te permite que al tercer cuatrimestre el alumno ya esté en campo de trabajo. Sí, eso es fenomenal. Y eso ya le permite insertarse en el mercado laboral, ya cuando termina ya está trabajando. Eso por un lado, y por otro lado también tenemos que empezar a romper mitos. La profesión no te da para más que tener una vida digna. Claro, ya no es Ya no te da para comprar el carro del año, ni la casa del año, ¿no? Pero además hay profesiones que no necesariamente tienes que tener licenciatura para ser exitoso. Claro. Los técnicos superiores universitarios es un nicho muy grande de oportunidad porque es el nicho que más carecemos. ¿Qué ha pasado? Que empezamos a especializar la formación. Y empezamos a hablar de ingeniero, mecánico, instrumentista o administrador, etcétera. Y al tratar de especializarlo disminuimos la capacidad de conocimiento general. Claro. Más. Y un ingeniero mecánico te resuelve problemas múltiples, pero un ingeniero mecánico administrador te resuelve problemas de administración. Así es. Tenemos que entonces retomar, ¿y cómo retomamos esto? Con doctores en ciencias. Creo que además el Estado está preparado para esto porque hay mucha... Tenemos produciendo ganado como hace 200 años, no cambiamos. Así es. Tenemos produciendo y explotando el bosque como hace 200 años. ¿Dónde están las aportaciones científicas? El mejoramiento y la optimización del recurso, el valor agregado. El nogal, la nuez la vendemos Igualita, así. igualita. Así. Allí, me decía el señor gobernador ahora que estuve de viaje en China, hay un pueblo que vive de descascarar nuez. Todo el pueblo. Y aquí es muy fácil establecer una estrategia. También necesitamos reconocer que apenas estamos en los cambios generacionales de los dueños del mercado, de la producción. Sí, porque eran usos y costumbres y respondían a una cultura productiva y a una formación educativa también totalmente distinta. ¿no? El dueño de la huerta, pues él no estudió. ¿Yo para qué necesito? ¿Usted para qué va a estudiar? Sí. Cualquier cosa, pues mire, yo la saqué adelante. Entonces, con pura primaria. Más que viene el reto del mercado, el reto de la globalización. Y hay retos. Yo me di cuenta ahora, y vamos a confirmar ahora que presentemos los estudios de demanda que tuvimos en educación superior. Estoy seguro que se vinieron de muchos estados a Chihuahua, porque Chihuahua es el primer estado que no tiene registrados en educación superior. Y se vinieron a solicitar en su ingreso a Chihuahua. La competencia pues es mundial. Claro. Y por otro lado también tenemos que preparar una crisis que ya se ve en Europa, que se va a ver pronto en Estados Unidos, que es los fondos de pensiones, que es el retrasar la jubilación y no dejar espacios,
Y el otro que es, y que se va a pensar que va a ser la escasez de jóvenes. Así es. La siguiente invasión de Estados Unidos va a ser solicitándonos a todos los jóvenes porque ya se les van a acabar allá. El problema es, pues, así de esta manera, no estoy hablando de 10 años, pero en 20 años, ¿sí? Sí, claro. ¿Cómo estamos preparados ahora también las ciudades para una población de tercera edad? Cuando somos ciudades para los carros, no para las personas. Muy extendidas. Necesitamos recuperar, replantear el desarrollo de las ciudades, la planeación de las ciudades, de manera radial, de tal forma que no tengamos que salir de un espacio para satisfacer todas las necesidades. Claro. Y regresando a esta cuestión, me llama mucho la atención esto porque yo creo que se ha menospreciado el papel que las universidades tecnológicas, Sí. las universidades politécnicas, el rol que en estos momentos, en estas circunstancias, en este país, en este siglo, tienen para lograr diversificar y vincular la educación con el mercado laboral. ¿El mercado laboral? Porque a pesar de ser una formación unilateral, y resulta que lo que aprendías en 6 años, sea medicina, sea de las profesiones liberales, sea derecho, sea filosofía, Sí. pues ese conocimiento envejecía con una rapidez extraordinaria y tenías que estar constantemente renovándote. Eso incluso distorsionó lo del posgrado, Sí. los posgrados de profesionalización, Sí. porque estabas recuperando lo que se aprendió. Ahora, en este otro esquema, pues es propedéutico y al mismo tiempo vinculatorio a superación educativa. Superación educativa. La Universidad Tecnológica de la Junta de los Ríos, que es la nueva Universidad de Chihuahua, esa estamos terminando el diseño para que sea una universidad bilingüe. Totalmente. Desde el intendente hasta el rector, bilingües todos. Porque es el reto que tenemos en la industria ahorita, el inglés. Sí, sí, sí. Pero también el francés y también el japonés. El mandarín al ratito. Esta universidad va a tener el mejor centro de lenguas del norte de la República. No solamente para formar más alumnos, sino para hacer mucha educación continua. Creo que tenemos que también vernos y compararnos con países que nos comparan sin tener los mismos parámetros. Comparan con Finlandia, que Finlandia tiene 5 millones de habitantes, y el producto per cápita es muy alto, pero además los mejores pagados son los maestros de primaria. Sí. ¿Sí? Y regresamos con este tema de las evaluaciones, porque este es otro que ha estado en el foco de atención pública en el siguiente segmento. Aguas con las lluvias. Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Prepárate con una reserva de alimentos y agua potable. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Integra un kit de emergencia. Atiende los avisos de las autoridades a través del radio y la televisión. Desconecta los servicios de electricidad y gas. Evita salir de casa y nunca atraviese ríos ni zonas inundadas. En caso de emergencia, pide ayuda al 066 y recuerda mantener siempre la calma. Prevenir es vivir. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde London Café, ubicado en Antonio de Montes, 4318, justo enfrente de Fábricas de Francia. Como usted ya sabe, de martes a domingo tenemos desayunos a precio muy bajo, 58 pesos. Incluye café, menudo, chilaquiles, chicharrón, salsa verde, en fin, muchos platillos mexicanos, jugo. Y está abierto de 8:30 a 12 y los viernes pues tenemos nuestras noches de salsa, es una vuelta, estamos ampliando ya porque afortunadamente pues ha sido de su agrado y es un ambiente sano, tranquilo, familiar y entre amigos. Y regresando a nuestro tema, pues nos quedamos en un punto que también ha sido motivo incluso de controversia. Estos esquemas de evaluación para medir los índices de eficiencia ya desde el punto de vista cualitativo del desempeño educativo de sus resultados en términos de la preparación de los docentes y también de cómo egresan los alumnos. Y ya tenemos 2 esquemas. Se empezó con la famosa carrera magisterial en el marco del normalismo para impulsar e incentivar a través
de mejoras escalafoniarias en sus prestaciones, en sus salarios, si cursaban esa carrera magisterial. Pero parece que este esquema ya se agotó, ¿no? ¿O tú qué piensas? Yo creo que tiene el mismo reflejo que se presentó en las universidades cuando era la puntita, llamábamos que un curso y otro curso y otro curso, ¿sí? El reflejo fundamental tiene que ser, la educación es un cambio de conducta. Y si no cambias la conducta, quiere decir que no te actualizas. Yo creo que necesitamos, ya es una recomendación directa de lo que se mejorar la gestión, darle más capacidad al director, al responsable de la escuela, de conseguir mejores maestros. ¿Sí? Afortunadamente Chihuahua tiene muy buenos resultados. Tiene una planta docente de la cual me siento muy orgulloso. Porque las normales de Chihuahua fueron las mejores evaluadas del país. Porque lo estamos viendo en los resultados de PISA y los estados de LAS. Tenemos 5 instituciones de educación superior públicas con el 100% de su matrícula en programas de buena calidad. El problema es que también hay un agotamiento, porque a veces perdían su identidad, sus rasgos identitarios, su etos propio, las instituciones, y se estandarizan. El problema va más de fondo. La educación es para transformar la vida. Y transformar la vida significa mejorar la vida. Y ahí es a donde debemos llegar como docentes y como sistema. Lo que estamos haciendo ahora es establecer un sistema estatal de evaluación educativa. Ya estatal. Estatal. Que evalúe todo en la educación, desde el secretario hasta el último kinder y todos los procesos. Que sea integral. Y creo que eso es muy importante. Perdona que te interrumpa, pero lo que decías en el segmento anterior, efectivamente, se nos compara con países en estas evaluaciones internacionales, como Finlandia. Sí. Pues sí, que efectivamente nada tienen que ver con nuestra realidad, en ningún sentido. Ahora, en el ámbito nacional, también a mí me parece que ahí estamos fallando, porque México es un país diverso, pluricultural, de diversas regiones, diversas culturas, usos, costumbres, incluso zonas urbanas y rurales con diferencias enormes. Sí. Entonces, un sistema de educación único no puede funcionar en un país tan diverso y regional. Tú puedes medir igual a los desiguales. Así. Chihuahua, por ejemplo, está arriba de países como Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Colombia, en los resultados PISA. Sí, y México está en el penúltimo lugar. Como país. Como país, sí. Pero Chihuahua está a ese nivel. Porque tenemos, unas condiciones diferentes. Y luego de repente dice, oye, pues Chihuahua está muy bien, pero acá, sí, pues la zona tarahumara nunca va a ser evaluado igual que Chihuahua. Sí, claro. Lo que estamos tratando es eliminar esas diferencias. Tenemos que reconocernos en nuestra diversidad también. Tenemos que reconocer que la educación tiene una diversa finalidad en las etnias que con nosotros. Y en ese ámbito, ¿cómo vamos? Porque hay otro esquema de los subsistemas, que es la educación comunitaria. Sí. Los sistemas estos que se empezaron a impulsar, que incluso se apartaron de los programas únicos. CONAFE, todo esto. Todo esto. Sí. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Ha funcionado? ¿Se agotó también? Mira, estamos la misma educación esta bilingüe, reconocimiento de la educación indígena como una educación especial. ¿Qué ha pasado? Estamos en este momento creando la Dirección de Educación Intercultural, que permita reconocer a cada quien en sus propias realidades, en sus propias circunstancias y en sus propias cosmogonías. Vamos a crear la Universidad Intercultural de la Alta Tarahumara, que es la que le va a dar fundamento a todos los estudios con científicos y con gente dedicada. Tenemos gente aquí dedicada muchos años a estudio de las etnias. Claro. Por ejemplo, en Huachochi tenemos un problema, en Baborigame, pues que no había maestros que hablaran el Odami, que es de los tepehuanes. Sí, porque además ya está en proceso de... Sí, entonces le mandamos maestros bilingües, pero hablaban rarámuri, no Odami, entonces los niños no iban a la escuela. Conseguimos alumnos egresados de preparatoria tepehuanes que hablan el Odami, los contratamos como promotores de CONAPE y están dando clases en la primaria, con muy buenos resultados. El problema, pues, es vernos en nuestras regiones y en nuestras diferencias, y no podemos medir con la misma vara a todos. ¿Y ese sistema estatal de evaluación, cuál sería, como hay una discusión esto, no solo debe ser integral, sino también
un órgano autónomo. Que Sí. está pensado en La esos tendencia es, así como ya el Instituto Nacional de Evaluación Educativa es autónomo, es llegar a que sea autónomo, porque si no, no tiene chiste. términos. No tiene chiste, pues es juez y parte. La gran ventaja es que las personas que están integrando gente con mucha solvencia académica y con mucha experiencia en esto, pero además con la capacidad de contratar a alguien que haga una evaluación específica. Y vamos, ya lo acordamos en el Consejo Estatal para la Preparación de la Educación Superior, a evaluar todas las licenciaturas que se ofrecen en Chihuahua con comités de evaluación de la educación superior, con requisitos sine qua non, para que todos los chihuahuenses tengan acceso a educación de calidad y no a escuelas patito. Claro. Y que los evalúen los pares académicos, así como se evalúa a nivel nacional por la COPAES a las universidades. Yo digo que este elemento nos está llevando cada vez a ser más rigurosos para poder ofrecer calidad, y no me gusta el término, nunca me ha gustado, competitividad de nuestros egresados, porque la competitividad es competencia, no es capacidad, no te implica, te simplifica mucho el valor humano, la calidad humana y la capacidad humana. Así es. Entonces, nosotros tenemos que lograr, primero, que el Estado ofrezca educación de calidad en todas las regiones, pero también garantizando las diferencias de regiones. Que promueva el desarrollo regional, que esto implica desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo científico en todas las regiones, para que el habitante de Huachochi no tenga que vivir a Chihuahua, que allá tenga las satisfactores, para que no despoblemos a las ciudades y a los pequeños pueblos, que es lo que está pasando. Todos, la gran mayoría, salimos de nuestra ciudad para estudiar y ya no regresamos. Ya no se regresa. Y las familias se desintegran y están llenos de ruinas y de pueblos abandonados. Pueblos fantasmas, literalmente, pueblos fantasmas. Y este esquema, pues vuelvo a un tema que me preocupa a mí mucho, que es el del asunto del financiamiento de la educación. Sí. Sé que en estos momentos pues se está revisando, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué el Distrito Federal no paga un quinto? ¿Verdad? Bueno, pues porque no es entidad federativa, bueno, sí, pero El Distrito Federal nunca creó su Dirección de Educación Básica. pero no tiene una dirección de educación básica. Y sin embargo, bueno, se concentra una buena parte de los recursos en atender eso. Sí. ¿Cómo se puede evaluar el gasto educativo? ¿Cómo se puede establecer una fórmula para que efectivamente los estados aporten, pero al mismo tiempo hay esa equidad y en un momento dado aquel que aporte más a la educación, que es aportar al conocimiento, es aportar al desarrollo económico, social, etcétera, pues también sea retribuido, sea compensado? Este es uno de los grandes problemas nacionales, las fórmulas de financiamiento. ¿Te parece que regresemos con este tema para el segmento último? Porque me parece que aquí está la llave maestra para destrabar muchos de los problemas que hemos venido abordando. London Café, un lugar para disfrutar. Como muchas cosas en esta vida, después de que uno analiza muchas situaciones, llega a la conclusión de que muchas de las soluciones de los problemas es cuestión de dinero. Y creo que en el sistema educativo está eso. Porque alguien decía por ahí, dice, no, es que la clave está en saber combinar la escuela del siglo XIX con los maestros del siglo XX y los alumnos del siglo XXI. Sino más que para hacer esos ensambles históricos, pues se requiere mucho. ¿Cómo está el asunto de las fórmulas que sé que se está discutiendo? Hay un debate nacional en torno a esto. El debate tiene mucho que ver primero con resultados, que es la auditoría del desempeño. Claro. Y si tú me pides mejorar resultados de eficiencia terminal, de retención, de disminución de índices de reprobación, de mejora a la
a la atención, lo que llamaríamos mayor cobertura. Pues tienes que dar más recursos, porque estoy egresando profesionistas más capacitados, porque estoy cubriendo todas las necesidades del sistema educativo, que luego también ofrecen escuela de tiempo completo como si fuera en Chilamestotra, una escuela de tiempo completo tiene, que fue muy buena en el siglo pasado. Sí, parece. Si tú ves las escuelas que se generaron en los 30, por ejemplo, el Centro Escolar Revolución en Chihuahua, al inicio la Centenario, Me acuerdo, sí, yo estuve ahí en la Centenario. la artícula 123, las artículos 123, eran escuelas hechas para el tiempo completo, edificios que aguantan, bien hechos, cómodos. Con buenos patios. Pues, de repente hay que masificar la educación y entonces escuelitas chiquitas, salones ahí donde podamos amontonarlos con muy poca capacidad pero necesitamos darle atención a todos. Ahí hubo un cambio también en el modelo y la concepción de la educación como un bien a como resolver un problema de demanda, nada más desde el punto de vista económico en el día social. Hoy México tiene un reto fundamental, pero además que estaba en la agenda de todos los candidatos, que es la educación básica. Sí. Y el reto fundamental es que las escuelas sean escuelas, que tengan todo lo necesario. A eso me refería de la escuela Sí. desde el siglo XIX, porque Sí. eran verdaderas escuelas. Sí. Que tengan elementos suficientes para que los niños tengan talleres, coman, tengan la biblioteca, tengan centro didáctico, tengan el aula de medios, todo, ¿sí? Pero se puede, te voy a decir por qué. Cuando se hizo el rescate bancario, el dinero que se le entregó a la banca fue el 17.5 del Producto Interno Bruto. A la educación dedicamos el 5.2. Así es. Ahí están los grandes... Ahí está la explicación, por eso sí, decía, sí, claro. Tenemos otra ventaja, el bono demográfico, lo que nos va a permitir despresurizar, fortalecer, mejorar. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos es los salarios de los maestros. Nos comparan resultados con Finlandia y también con India. Sí, nada más que India dedicó todo su esfuerzo a un porcentaje muy chico de la población, ¿sí? Elitista. A estos 500,000, pues sí, pero pues cuántos miles de millones son de habitantes. Cada quien tiene que ver sus propias realidades. Y nuestra realidad es que también a la ciencia le dedicamos ni el 1% del Producto Interno Bruto. Que también necesitamos fortalecer eso. Si no le metemos a ciencia y educación, no vamos a sacar las cosas, no vamos a tener diferentes resultados con lo mismo. Así es. Y para esto necesitamos mucha conciencia, por eso a mí me llama mucho la atención la visión de crear una Secretaría de Educación Superior e Investigación Científica. Creo que es una necesidad ya, Es una necesidad urgente. Ya el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cumplió su cometido hace muchos años. Y habernos sometido también a una estructura burocrática en la que de repente dicen 10% de recorte presupuestal, lo recortan a todos los centros CONACYT, que son los que están creando ciencia. Y entonces pues tienen que prescindir de científicos, prescindir de fondos para investigación, y nos tratan igual al CIMAB que al Departamento de Ganadería o de Proveeduría o de Colchones del Seguro. De ese tamaño es el problema en México. Y la comunidad científica ha presionado mucho. Pero en educación básica tenemos también que aprender las experiencias ajenas, aprender de nosotros mismos, aprender de lo que hicieron las otras generaciones y darnos cuenta de que los maestros trabajan mucho, pero con el niño trabajan 4 horas y que el niño necesita más horas de trabajo. Pero además que no es el mismo niño que fuimos nosotros. Ahora el niño es un niño con otras capacidades, habilidades, competencias, destrezas que no teníamos nosotros. El niño ahora está aprendido a vivir en un mundo global. Nosotros teníamos el mundo, era el barrio o a veces el municipio y no más. Y nuestra única ventana universal era la televisión en blanco y negro. Blanco y negro. Y ahora es internet, y es otra muchas donde había cosas, ¿sí? Tu acceso a la ciencia eran las enciclopedias,
que tenían 10 años de obsolescencia Así de conocimiento. Así es. Entonces, son los nuevos niños. Si ustedes analizan la escuela, como es hoy, eso está hecha para escuchar. Es un salón donde el niño va a escuchar, donde no es abierto, donde no se mueve, donde él se mueve comúnmente. Pues ¿cómo queremos tener niños más participativos? Claro. Las escuelas son casi cárceles. Hay que cambiar el diseño de las escuelas. Hay que hacer más espacios abiertos, más espacios comunitarios, más de convivencia, más de resolución de problemas, más de análisis matemático. Y eso tiene que ver con otro aspecto que mencionaste así un poco pasada, pero me parece fundamental. La capacidad de gestión Sí. que se otorgue a los directivos. Sí. Porque si un director de una escuela sí sabe en qué barrio está ubicada su Sí. escuela, cuál es su entorno comunitario, qué necesidades hay en ese lugar, a qué puede aspirar, qué relación tiene con el resto de los sectores, si participan o no participan los padres de familia pues en el desarrollo escolar o educativo de sus hijos. Sí. O sea, esa capacidad de gestión también se ha perdido, ¿no? Porque ahora cualquier, perdón, lo digo con todo respeto, burócrata en el sentido de que está en una oficina central, pues diseña las pautas y políticas a seguir en términos de gestión educativa y administrativa, y los directores se dedican a acatar, nada más. Hay un problema serio en el sistema educativo, desde básica hasta superior, que cada vez estamos exigiendo a los maestros más labores administrativas que docentes. Exactamente. A llenar papeles. Y los maestros están perdiendo el tiempo llenando eso en lugar de estar atendiendo a los estudiantes. Ese es el problema que tenemos también como sistema, que tenemos que cambiarlo. Tenemos que asumir que el gestor, el encargado de la gestión es la dirección. Incluso estamos en pláticas y parece que ya acordamos con la sección 42 para ser director necesitas demostrar la capacidad, tener capacitación para la gestión. Claro. Una serie, de elementos que garanticen que va a ser buen director. Creo que son retos que nos está exigiendo ya el mundo y que no podemos hacerlos de la vista gorda, porque también es en demérito del propio sindicato. Ellos están muy conscientes de que tenemos que mejorar todos y que en eso vamos a tener que romper algunos mitos, mejorar algunas prácticas, fortalecer mucho la comunicación entre niveles, entre maestros de los dos subsistemas, fortalecerlos como sociedad y participar más la sociedad en la escuela. Es lo que te iba a comentar, porque para lograr esos equilibrios, por ejemplo, entre el sindicato y la estructura de gobierno educativa, la Secretaría de Educación, etc., pues se requiere también de contrapesos. Y los consejos de padres de familia pueden serlo si realmente se les... Pues no está nada más en el papel, se les echa a funcionar de manera congruente, ¿no? Y comprometida. Aquí es el otro problema que también es un problema generacional. Los papás endosan los hijos a la escuela. Hay muchos que ni siquiera van a recoger las calificaciones de boletas. Los tienen como guardería. Sí, pues, ahí está la escuela y cuídenlo, profe, usted edúquelo. Y si el profe lo regaña, van y le reclaman al profesor porque regañó al hijo. Porque ese es el otro problema. Yo siempre he señalado, la educación se da en la casa y la instrucción y el aprendizaje en la escuela. Yo aprendí a comer en mi casa, no en la escuela. ¿Sí? ¿Y ahora quieren que la escuela nos enseñe a comer? Que en la escuela luchemos contra la obesidad. Sí, pues sí. Pues si nomás que media hora el niño no se come 3,000 calorías, se lo come en la casa cuando se come la maruchan. Porque llegó tarde la mamá o el papá y le hicieron una maruchan. Y cuando se lo llevan a la escuela, se paran en el Oxxo, le compran un refresco, Sí, y unas papitas, y ahí está su desayuno. Te agradezco mucho esta conversación, de verdad que ha sido extraordinaria. Creo que abordamos algunos temas muy relevantes, lo pongo así en general, problema educativo, no problema, sino problema educativo de la educación, y espero que a usted le haya servido enorme criterio y no se deje ir por las informaciones superficiales. A veces son fotografías simplemente de un aspecto de la realidad, alguien tomó ahí una foto de perfil, pero no retratan completamente lo que es el sistema educativo, ni en Chihuahua ni en México. Lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.